Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a la asignatura Prevención de Riesgos Laborales. Mi nombre es Giovanni Llano Rivero, soy el docente de esta materia. Esta materia se considera la continuación a la materia cursada en el sexto semestre bajo el nombre Principios Básicos de la Prevención de Riesgos Laborales. Lo que vamos a hacer ahora es profundizar un poco más los conocimientos adquiridos en el sexto semestre. Ahora vamos a incluir, aparte de los principios básicos de la prevención de riesgos laborales, vamos a incluir las técnicas de la prevención de riesgos laborales. Pero nosotros vamos a ir un poco más allá. Vamos a hacer una aplicación, vamos a realizar una aplicación práctica a lo largo del curso, del semestre, en donde vamos a tener trabajos basados en visitas guiadas de campo. Bien, vamos a tener inspecciones a obras, inspecciones a plantas industriales, en los cuales vamos a poder nosotros ver en vivo qué es lo que, qué técnicas utilizan, cómo están los trabajadores equipados, y vamos a nosotros poder también, en base a esta información que obtengamos, vamos a poder hacer otro trabajo de un cuadro comparativo. ¿Un cuadro comparativo en qué sentido? Las técnicas de prevención de riesgos laborales en obra y lo que se podría también aplicar en el entorno laboral. Eso es lo que nosotros vamos a hacer a medida que vaya transcurriendo el semestre. Bien, esta asignatura, prevención de riesgos laborales, ¿a qué se refiere? Directamente, como su título lo indica, de la asignatura, prevención, prevenir, mitigar y más que todo minimizar. No eliminar del todo los riesgos. Es humanamente imposible eliminar al 100% los riesgos laborales, incidentes o accidentes. ¿Por qué? Porque siempre existen problemas de comportamiento, problemas de actitud de los trabajadores en cuanto a olvido, negligencia y luego pues distracciones, y que repercuten, influyen para que se produzca algún incidente o algún accidente en muchos casos irreversibles. Entonces, el tema de esta asignatura, técnicas de prevención de riesgos laborales, el tema número 1, el cual está subdividido en subtemas que son las características de las técnicas de prevención de riesgos laborales según su función, el análisis de las técnicas de prevención de riesgos laborales según las características de la actividad laboral, y como último tema de la unidad 1, las actividades laborales y su clasificación de acuerdo a su nivel de riesgo. Bien, eso como parte de la unidad o tema 1. De la misma forma, nosotros vamos a tener dentro de las técnicas de prevención de riesgos laborales, vamos a tener 4 técnicas a abordar. La técnica número 1, que es la higiene laboral; la técnica número 2, seguridad en el trabajo; la técnica número 3, la ergonomía laboral; y la técnica número 4, psicosociología laboral. En cuanto a la higiene laboral, la cual está ligada a la seguridad en el trabajo, se podría indicar que es una actividad, es una de las actividades que se necesita para asegurar la disponibilidad de las habilidades y aptitudes de la fuerza de trabajo. Quiere decir que nosotros tenemos que mantener con estas técnicas, con estas 2 técnicas, la 1 y la 2, la integridad física, ¿ya?, y psicológica de los trabajadores, ¿ya? Entonces, es muy importante para el mantenimiento de las condiciones físicas y psicológicas del personal. La higiene y seguridad del trabajo constituye 2 actividades íntimamente relacionadas, como habíamos dicho hace un instante, ¿ya?, orientadas a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo capaces de mantener nivel de salud de los empleados. Bien, entonces, la higiene del trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. Entonces, un plan de trabajo
un plan de trabajo bien ejecutado garantiza una higiene laboral óptima. ¿En qué sentido? La higiene laboral tiene que incluir, aparte de tener acceso a primeros auxilios, tiene que tener un servicio médico, ¿ya? Dependiendo de la actividad, un servicio médico permanente, ¿ya? Para poder auxiliar al incidentado o al accidentado oportunamente y poder evitar algún fin o algún fin irreversible, que puede ser una parálisis o bien, en casos extremos, la muerte. Bien, por otro lado, la higiene laboral también se refiere a, como su nombre indica, higiene, a la limpieza, la pulcritud que tiene que existir dentro del ambiente laboral, limpieza, una buena iluminación, porque una mala iluminación va a repercutir en alguna dolencia, no inmediata, sino a futuro, de problemas visuales. Bien, otro problema, otro objetivo de la higiene laboral es tener una atmósfera controlada, es decir, una atmósfera permanente, constante, a un mismo nivel en cuanto a temperatura y ventilación. ¿Ya? Luego, por otro lado, tenemos que tener capacitaciones periódicas, es decir, que el personal tiene que ser capacitado periódicamente en cuanto a los riesgos que tienen sus puestos de trabajo. Estamos hablando no solamente de puestos de trabajo en el taller, en la obra de construcción, es decir, en el campo. Estamos hablando también de problemas que pueden suceder en el sector administrativo, en las oficinas. Créanlo o no lo crean, es cierto. Tenemos también ahí riesgos de posturas forzadas, movimientos repetitivos, mala mala ubicación de los escritorios en cuanto a la iluminación. Los escritorios tienen que estar bien ubicados en un lugar ventilado y con mucha iluminación. Entonces, son factores que influirían negativamente en la salud de los trabajadores si es que no se tiene un cuidado con la higiene laboral. En cuanto a la seguridad en el trabajo, podríamos decir que bueno, la seguridad en el trabajo incluye dentro de las normas y procedimientos el uso adecuado y permanente de equipos de protección personal, dependiendo también del lugar de trabajo, de la actividad a la que se dedica el empleado o la empleada. Si hablamos de la construcción, tiene que tener guantes de seguridad de cuero o de bagueta, un casco, gafas y como habíamos dicho, dependiendo del área de trabajo, pulmosanes o bien barbijos o bien protección respiratoria autónoma. Bien, entonces la seguridad industrial, la seguridad en el trabajo se refiere a eso, a el uso permanente en el trabajo de equipo de protección personal, y aparte también nos vamos a referir a capacitaciones periódicas en cuanto a medidas preventivas contra los riesgos laborales, medidas preventivas para evitar, justamente como dicen, prevenir los accidentes, minimizar los riesgos de accidentes de los trabajadores. En cuanto a la ergonomía podríamos decir nosotros que se refiere al estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador o usuario. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ergonómicamente hablando, como técnica 3 de la prevención de riesgos laborales, de que el trabajo tiene que adaptarse al trabajador, no el trabajador al trabajo. Es decir, me explico. Por decir, en una oficina, los asientos, los escritorios tienen que tener una altura adecuada para el trabajador, al igual que la silla. Tiene que tener también una altura o un nivel el cual permita al trabajador trabajar de manera erguida,
y no encorvada como en muchos casos hemos visto. El problema que tienen los trabajadores en oficinas, ¿cuál es? Los escritorios no están adaptados, las sillas no están adaptadas a la altura, a la condición física, a la constitución física del trabajador. ¿Y qué hace el trabajador? Simplemente encorva el tronco y empieza a trabajar de esta forma. Generalmente sucede en las oficinas, como les había indicado hace un momento. Entonces, esta postura, ya, al ser repetitiva, al estar 6, 4, 5, 8 horas de trabajo y diario, se vuelve ya una costumbre. Y al ser costumbre, el trabajador ya no camina erguido, camina encorvado. Y eso vamos a ver nosotros en todas las oficinas, que las personas ya están adoptando una postura incorrecta, ¿ya? Y con el tiempo, ¿ya?, desencadena en problemas de la columna, dolores a nivel lumbar, de espalda baja me refiero, o bien a la altura del cuello, cuando están totalmente encorvados, ¿ya? Entonces, la ergonomía trata de eso, ¿ya? Trata de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, ¿ya?, y de una máquina a las características físicas del trabajador, como vemos aquí en la ficha, ¿ya? En cuanto a posturas correctas e incorrectas, las correctas, como vemos, como les había explicado hace un momento, trabajadores que caminan de manera erguida, levantan los pesos de una manera adecuada, flexionando las rodillas. Bien, en este caso, en la postura incorrecta, el trabajador, ¿qué hace? Inclina el tronco hacia adelante sin flexionar las rodillas. Esto con el tiempo ocasiona problemas en las articulaciones, ¿ya?, de la espalda, de la parte lumbar de la espalda, o espalda baja, para que me entiendan también. ¿Listo? En cuanto a los escritorios, las posturas correctas, como habíamos hablado hace un momento, la espalda totalmente erguida, apoyada a la silla, y el escritorio a una altura adecuada, pero adecuada a la constitución o a las características físicas del trabajador. En este caso, como había indicado hace un momento, el trabajador está con una postura muy mala en la silla, y el escritorio también no tiene la altura para la constitución o la altura del trabajador. Entonces, todos estos factores influyen negativamente en el trabajador. Con el tiempo, el trabajador poco a poco va a sentir pesado el trabajo, va a influir en el rendimiento del trabajador. Entonces, esto es uno de los problemas que se presentan en la actualidad en el trabajador, ya sea en el sector administrativo o en los talleres. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es ver que el objetivo principal de la ergonomía es mejorar la eficiencia, seguridad y bienestar de los trabajadores. Bien, en cuanto a la técnica 4, la psicosociología laboral, ¿ya? La psicosociología laboral, bien, es en el marco de la seguridad y las condiciones de seguridad en el trabajo. Es una técnica de prevención, ¿ya?, que estudia y evalúa las condiciones que afectan al comportamiento del trabajador y a su interacción social dentro del proceso de trabajo. Bien, en caso de existir algún problema psicosocial, este se manifiesta de las siguientes formas: ausentismo laboral, comportamientos temerarios, insatisfacción laboral y cambios de comportamiento. Lo que ahora ya se ha venido observando, y no solamente en el trabajo, en cualquier lugar o actividad. Estamos hablando ya de las escuelas, los colegios, en los trabajos, las oficinas, los talleres y demás. Existe siempre la tendencia a burlarse de alguien, ¿ya? Y esto que provoca resentimientos, molestias, discusiones, bien, y se llega también a generar aquello que esa palabra que se acostumbra, o ya se ha acostumbrado a decir, a hablar, que es el bullying. Se generan grupos, se crean grupos de 3, 4, 5, 6 personas, y ven a alguien que tiene algún defecto, alguna malformación, y se burlan de esa persona.
y a veces, aunque no tengan defectos, siempre le encuentran algo, algún defecto, ya sea actitudinal o tiene algún tic nervioso, y se cogen de ese problema de la persona y empiezan a burlarse, ¿ya? Y aquí viene la empresa, la administración, el Departamento de Seguridad Industrial, para ver la psicosociología laboral y enfrentar este problema, investigar qué es lo que está pasando con el trabajador o trabajadores que incurren en estos errores, llamémoslo errores porque son realmente problemas a nivel interior del trabajo. Y la empresa tiene que ir con sus políticas internas, que tiene que decir: cero bromas, me refiero a las pesadas. Puede haber una pequeña broma totalmente suave, pero ya las bromas pesadas están prohibidas. Dentro de la empresa tendrían que estar prohibidas las bromas pesadas, el crear grupos pequeños para estar encima de otros y llegar a burlarse y generar una insatisfacción en el trabajo, un malestar del trabajador, el cual con este tipo de actitud de sus compañeros llega a disminuir su rendimiento y a generar lo que llamamos estrés y poca satisfacción laboral, lo que generaría, como hemos dicho hace un momento, ausentismo laboral, comportamientos temerarios de sus compañeros, insatisfacción, cambios de comportamiento de una persona bastante alegre, y luego al haber tenido problemas con alguno o algunos de sus compañeros, empieza a tener otro comportamiento más sumiso, más introvertido, y no se sabe por qué, pero nosotros bien sabemos, los que hemos llegado a capacitarnos en este ámbito, que el problema no es del todo del trabajador, es de el personal que le rodea. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bien, bueno, eso es lo que podemos hablar de las técnicas de prevención de riesgos laborales. La aplicabilidad que hemos dicho al inicio de la clase, que tenemos que ver los riesgos que tenemos en el trabajo, y esos riesgos que no son en ese nivel, pero son similares en el hogar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la clase, les espero la próxima semana tendremos una continuación con la unidad 2. Que tengan un buen descanso, hasta la próxima, buenas noches.